maravilloso todo lo relacionado con los seres de luz, todo lo relacionado con los ángeles, con los arcángeles, pero no todas las personas pueden sentarse y platicar de frente a frente con estos seres, porque no creen, porque les tienen miedo, porque simplemente les cuesta trabajo poder conectarse con ellos, pero hay maneras de saber, de conocer su presencia en nuestra vida, porque siempre nos andan dejando pequeños detallitos, pequeños mensajitos que constaten que están ahí cuidándonos y protegiéndonos. Uno de ellos siempre es una sensación de alegría. Dentro de nosotros empieza a surgir simplemente de la nada una necesidad de sonreír, de reír, de sentirnos bien, una inspiración que nos hace incluso hasta suspirar. También podemos ver pequeñas plumitas que estén sueltas por los lugares, podemos sentir emociones o sensaciones, aromas, podemos percibir una serie de cosas que en cada uno se va a interpretar de manera diferente. Pon mucha atención para que tú encuentres tu propia forma de comunicarte con los ángeles y sepas cuando estos están presentes y puedas recibir su total auxilio. Y ahora sí, vámonos con Aries. Mira, Aries, el día de hoy tenemos a Arael, que es el arcángel de la fuerza. Nos da potencia, energía, capacidad de elegir, posibilidad de poder transformar y cambiar una serie de elementos que te van a ayudar para que puedas emplear tu voluntad adecuadamente, Tauro. Mucho movimiento para los Tauro, mucha energía el día de hoy. Vamos a poner atención, de por sí tenemos por ahí al huracán que anda cerca de nosotros. Bueno, pues los Tauro van a andar con demasiada fuerza porque además ellos se alimentan de la energía de la tierra. Radueriel les va a mantener en armonía con todo ese movimiento, evitándoles que se enojen y ayudándoles a aprovecharla. Géminis. Israfel, el arcángel de la armonía. Ponle música, Géminis, a tu vida. Súbele al volumen, disfruta este momento, ponte tus audífonos, goza plenamente escuchando la melodía que te encanta. Esto te va a inspirar, te va a dar fuerza, te va a dar mucha energía y va a permitir que disfrutes este día. Cáncer. Mucha inteligencia, mucha capacidad de concentración, habilidad para poder comprender mejor lo que está sucediendo en tu entorno, y es un buen día para exámenes, es un buen día para cursos, talleres y demás, porque Raziel es el arcángel de la inteligencia y esto es lo que va a estar brindándote, Leo. Tenemos a Uriel, el arcángel de la espiritualidad, el que nos conecta y nos vincula con los planos universales, el que nos permite ponernos en conexión directa con nuestro ser interior, con nuestro sabio que todos llevamos dentro. Así es que vamos a decirle a Uriel que nos indique el camino correcto para alcanzar el éxito, Virgo. El arcángel del perdón, Virgo, porque soltar, dejar ir, liberar es fundamental. Piensa, Virgo, que todos hemos pasado por momentos que han sido dolorosos, tensos, todos hemos sido traicionados y hemos pasado por personas negativas. El arcángel Sadiquiel nos va a permitir soltar y liberar todo esto. Libra. La salud es fundamental, Libra. No hay nada que puedas hacer si no tienes perfecta salud. Cuando el cuerpo se enferma, se está rebelando, necesita descansar, necesita de tu atención, que le escuches, que comprendas qué es lo que te está enfermando a nivel emocional, que le des el medicamento que le corresponde, y esto es fundamental, asistir con un médico en caso de ser necesario. A través del arcángel Rafael vas a encontrar la ayuda perfecta, Escorpio. Tenemos al arcángel Raguel, que es el arcángel de la serenidad, bienestar, paz, armonía. Hoy va a ser un día maravilloso, date espacio para meditar, reflexionar, para hacer que las cosas fluyan de manera perfecta y para que el universo funcione bien y bonito a favor de ti, Sagitario. Mucho ojo, mi querido Sagitario, mucha atención a mis tocallitos de signo, porque el día de hoy las cosas van a fluir, sí, de manera perfecta, porque Jeremiel te va a estar brindando esa parte intuitiva que le da un plus a lo que sucede en este día. Vas a poder prevenir cualquier situación, Capricornio. Pasión, energía, posibilidad de crecimiento interior.
Vas a tener la oportunidad de tomar decisiones gracias al arcángel Azrael, que va a estar contigo, brindándote esa fuerza que surge de tu interior, que podría ser considerado como algo negativo si tú no le das el aprovechamiento necesario. Acuario. Paz, armonía, minutos de silencio, posibilidad de poder mantener tu estado en perfecto equilibrio, porque Sandalfon es a lo que se dedica, a mantener al ser humano en perfecto estado de paz, en un estado de relajación, de bienestar, de armonía. Disfruta este día. Piscis. Tenemos a Jeudiel, que es el arcángel de la seguridad, la confianza, la autoconfianza, el autocontrol, el autoconocimiento. Así es que vamos a pedirle a Jeudiel que nos ayude y nos permita mantenernos en una condición totalmente favorable. Y como siempre les digo, queridos amigos, el secreto de todo está en mantener una actitud positiva, en que tu mente, tu pensamiento, tus palabras, tus acciones, cada cosa que hagas, que enfoques en este día, esté totalmente dirigida hacia tu bienestar y el bienestar de quienes nos rodean, siempre en una actitud positiva.